Dios les bendiga, hermanos. Gracias le damos a Dios en esta nueva oportunidad que nos da de dirigirnos a ustedes y de predicar, de dar el mensaje de la palabra de Dios. Gracias le damos al pastor Rogelio Rangel, pastor de la iglesia Maranata en Jardines de Morelos, por permitirme y por darme la oportunidad de estar delante de ustedes. Y bueno, pues en esta hora yo quiero dirigirles estas palabras, quiero dirigirles este mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y bueno, pues yo les invito a que abran sus Biblias ahí en el libro de los Jueces, capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 1 al 6. Libro de los Jueces, capítulo 17, versículo 1 al 6, y dice la palabra de Dios: Hubo un hombre en el monte del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: Los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: Bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: En verdad, he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y bueno, pues, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues precisamente es lo que estamos viendo en la actualidad. Estamos viviendo un tiempo de inmoralidad, vamos a llamarlo así, un tiempo en el cual, bueno, pues cada uno se rige bajo sus propios términos, bajo sus propios pensamientos, bajo su propio esquema de valor, ¿verdad? Todos practican cada uno sus saberes, cada uno practica de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a lo que les enseñaron sus padres o de acuerdo a las normas mismas establecidas por la misma sociedad, pero están lejos de practicar las normas establecidas por Dios. Y déjenme decirles una cosa: precisamente la naturaleza humana, cuando está sin Dios, pues precisamente así actúa. Así, de esta manera, conforme a sus lineamientos, olvidándose de los caminos y olvidándose de los preceptos de Dios. Pero déjenme decirles una cosa: hoy no nos vamos a enfocar en este grupo de personas. Hoy nos vamos a enfocar precisamente en el grupo de personas, en el grupo de cristianos que ya conocen de la palabra de Dios. Sin embargo, como el pueblo de Israel abandonó el culto a Jehová, abandonó el culto al Dios grande y maravilloso, y se fue hacia el culto a los dioses paganos. Se fue hacia la idolatría, olvidando lo que Dios había hecho ya por ellos en tantas ocasiones. En cuántas ocasiones Dios le mostró sus maravillas, Dios le mostró sus bendiciones, Dios los libertó aun cuando ellos estaban en opresión de otros pueblos. En muchas ocasiones Dios les mostró misericordia para con ellos y les levantó un juez para que los libertara, y ellos fueron libres. Sin embargo, nuevamente caían en esa idolatría, nuevamente iban hacia ese pecado, nuevamente echaban su fe hacia el culto, hacia los dioses. Y bueno, pues precisamente es lo que pasa con... Lo que pasa es, así más o menos sucede en el tiempo de Micaía. ¿Qué es lo que sucede en Micaía? Bueno, pues Micaía nos dice que era un hombre que era de la tribu de Israel, que conocía precisamente, había conocido precisamente lo que había hecho Dios en aquel entonces. Nada más que déjenme decirle que igual su corazón se desvió hacia la idolatría. ¿Por qué se desvió? Bueno, pues vemos entonces que también su madre fue causa precisamente de que su corazón fuera desviado hacia la idolatría. Una madre, tenemos una madre perniciosa, tenemos una madre consentidora, una madre que dejó a un lado a Dios y le puso por primer lugar a sus hijos. Una madre que dejó a un lado la palabra del Señor y puso en primer lugar su hogar, puso en primer lugar su familia, puso en primer lugar su entorno social en el que se estaba desenvolviendo, y bueno, pues dejó precisamente de lado a Dios. A veces pensamos que la idolatría nada más es precisamente el adorar a los ídolos, pero déjeme decirle que no son nada más ídolos de talla, sino que a veces esos ídolos son precisamente cosas que ocupan el primer lugar en el culto hacia el Señor.
Y pues precisamente aquí tenemos una situación que sucedió en aquel entonces. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues la mamá de Micaía, fíjense que había perdido una gran cantidad de dinero. ¿Cuánto había perdido? Había perdido 1100 ciclos de plata. Tal vez nosotros no pensamos nosotros que eran 1100 ciclos de plata. Nada más déjenme decirles que, bueno, pues en aquel entonces el pagarle a una persona 10 ciclos al año, bueno, pues ya era un buen pago. Imagínense 1100 ciclos. Entonces era una fortuna. Entonces, dice que en una ocasión que esta mujer perdió sus 1100 ciclos de plata y anduvo diciendo, ay, maldito aquel que los haya agarrado, que le caiga, no sé, la justicia de los dioses y no sé qué tanto vaya a ocurrir y que no prospere en la tierra. Yo creo que la mujer estaba tan enojada, pues quién no, ¿verdad? Imagínense perder una fortuna de ese tamaño, el saber que no tanto los haya perdido, sino que alguien se los haya hurtado. Ella sabía bien claro que alguien los había hurtado porque, como todo, ¿verdad? Aquí los dejé y aquí tienen que estar. Pues fíjense que sucedió precisamente que Micaía, su propio hijo, los había tomado. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos en que Micaía, su propio hijo, los había tomado? Porque dice en el último versículo, en el versículo 6, dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, para aquel entonces, y déjenme, voy a estar resaltando esta frase una y otra vez, ¿sí? Y precisamente este es el título de nuestra predicación. Cada uno hace lo que bien le parece, ¿sí? A Micaía le pareció bien, pues vio los 1100 ciclos de plata y dijo, pues para luego es tarde, de aquí soy, y pues va. Micaía estaba acostumbrado a hacer las cosas fáciles, a obtener el dinero fácil y hacer las cosas fáciles y a obtener productos sin tanto trabajo, sin tanto esfuerzo, ¿sí? Y dijo, bueno, pues los 1100 ciclos, pues aquí. Pero escuchó por ahí que su madre estaba maldiciendo y su madre estaba enojada y de alguna manera Micaía tuvo temor de esas maldiciones y entonces le dijo a su madre, madre, los 1100 ciclos de plata, ¿te acuerdas que esos 1100 ciclos que los tenías? Ah, pues fíjate, ¿qué crees, madre? Yo los tengo esos 1100 ciclos. ¿Y cómo creen que reaccionó la madre? Ay, ahora sí, hijo mío, te vamos a dar una lección. ¿Por qué los tomas? No. ¿Saben cómo reaccionó la madre? Dice en el versículo 2 de este mismo capítulo 17, dice, entonces la madre le dijo, bendito seas Jehová, hijo mío. Fíjense nomás, o sea, no le dio un correctivo, no lo disciplinó, no hizo para poder castigar a su propio hijo, que tal vez ya estaba grande, no, sino que simplemente lo que hizo fue bendecir el nombre del Señor, porque su hijo se había arrepentido de el devolver esa cantidad de dinero. Fíjense nomás. ¿Por qué? Bueno, pues igualmente podemos entonces decir que a su madre le pareció bien no disciplinar a su hijo. A su madre le pareció bien no disciplinar a hijo. Y no conforme con esto, dijo su madre, ay hijo, pues fíjate que en el mismo versículo, ya más adelante es la misma historia en el versículo 3, la estoy parafraseando. En el mismo versículo 3 le dice a su madre, fíjate hijo que yo ese dinero yo ya se lo había dado, yo ya lo había consagrado para Dios. Qué fácil para la madre, ¿verdad? Haber apartado un dinero que ya no era suyo, porque ya no lo tenía, que ya no existía, un dinero que para ella ya estaba perdido, haberlo apartado para Dios y haber dicho, ay, esos 1100 ciclos de plata los aparté para el Señor. Pues qué fácil, porque bueno, pues ya se habían perdido, entonces tenía pocas esperanzas de recuperarlo, imagínense, ¿sí? Sin embargo, cuando Micaía le devuelve el dinero, le dice a su madre, madre, aquí están, y su madre, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues hace lo que bien le parece. Lo que hace es, ay hijo, bueno, pues como yo ya lo aparté para el Señor, ya no voy a dar esos 1100 ciclos, ahora nada más voy a dar 200. Fíjense nomás, o sea, ¿qué va de 1100? A 200, es casi una quinta parte, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Su madre lo que hizo fue ya no utilizar los 1100 ciclos que ya había prometido a Dios, sino que antes bien lo que hizo fue únicamente ofrecer 200 ciclos, ¿verdad? Qué fácil. Bueno, pues ahora ya tenía el dinero. Entonces, ahora ¿qué es lo que ahora estaba esperando? Bueno, pues ahora únicamente iba a ofrecer precisamente esa cantidad. Pero déjenme decirles algo con anticipación. La gente ya en aquel entonces ya la gente actuaba
precisamente de esa manera porque decía que no tenía rey. No sabían que ellos habían dejado a ese rey. No sabían que ellos habían olvidado, le habían dado la espalda a ese rey. No es que ya ese rey se haya olvidado de ellos, sino que ellos le habían dado la espalda. Ellos lo habían dejado. Entonces, sí había rey, nada más que ellos lo habían cambiado por otros ídolos o habían cambiado el culto hacia otros ídolos. Este rey, Jehová, este rey les ofrecía unidad. Al estar como rey del pueblo de Israel, el pueblo iba a trabajar unido hacia los preceptos que Dios quería, hacia los lineamientos que Dios quería. Iban a ser uno. Aparte, este rey les estaba dando el orden. ¿Por qué? Porque al estar sin rey, al olvidar a Dios, siempre iban a estar en ese conflicto, vamos a llamarlo así, en ese desorden. Que el pueblo de Israel siempre iba a estar en pelea contra otros pueblos y siempre iba a estar en opresión contra otros pueblos. Otros pueblos iban a venir a tomar de sus cultivos, iban a venir a tomar de sus ganados. Otros pueblos iban a venir a hacer guerra e iban a matar a toda la gente. Sin embargo, Dios les estaba ofreciendo precisamente paz, les estaba ofreciendo orden y aparte Dios les ofrecía un crecimiento, Dios les ofrecía prosperidad. Y déjenme decirles que este pueblo dejó al Dios único y verdadero por irse hacia otros dioses. Pero volvemos nuevamente con la mamá de Micaía. ¿Qué fue lo que sucede con la mamá de Micaía? La mamá de Micaía entonces ya estaba haciendo para ella, ya estaba haciendo lo que bien le parecía. Entonces únicamente al tomar solamente 200 ciclos de los 1100 que ella había prometido para el Señor. Ahora, ¿qué es lo que tenemos entonces? Esos 200 ciclos los ocupó dice la palabra de Dios que se los dio a un orfebre, a un artesano, para que hiciera un ídolo. Fíjense nomás, la mamá de Micaía era responsable de que Micaía inclinara su corazón hacia los dioses. Ella estaba cultivando la idolatría en su familia, ¿sí? ¿Cuántas veces precisamente tenemos esta situación, este problema de muchas madres, muchos padres que conociendo aún la palabra del Señor, se olvidan de enseñarle los lineamientos, le dan la espalda precisamente al Dios verdadero y enseñan en sus hijos al pecado? Enseñan en sus hijos a la idolatría. Y no es nada más enseñar, sino simplemente con ser agentes pasivos, con no enseñarle los lineamientos. Con eso precisamente es más que suficiente para que el mismo corazón de los hijos no tenga fundamento y sea desviado hacia el pecado, sea desviado hacia la idolatría, sea desviado hacia muchas cosas que le parecen a él bien. ¿Cuántas veces precisamente vemos cristianos que en alguna ocasión estuvieron en el grupo de alabanza, que en alguna ocasión estuvieron predicando, que en alguna ocasión estuvieron en las primeras bancas y ya ahora se han olvidado de las cosas de Dios y ahora se han ido a la inmoralidad? ¿Hasta dónde nos llega? ¿Sabe usted hasta dónde llega la inmoralidad? ¿Sabe usted cuáles son los límites precisamente de la inmoralidad y del pecado? ¿Usted conoce los límites precisamente de esto? Se los voy a mencionar más adelante. Más adelante le voy a decir qué es lo que pasó precisamente, cuáles fueron las consecuencias que le sucedieron a Micaía, a la mamá de Micaía y a otro personaje que también actúa en esta situación. Bueno, pues entonces vemos precisamente que Micaía, dice la palabra de Dios ahí en la lección que estamos viendo ahí en el libro de los Jueces, en el versículo 4 dice que Micaía, la mamá de Micaía le dio el dinero a Micaía para que hiciera un dios, y bueno, pues se mandó a hacer un dios, pero no solamente eso, sino que ese dios estuvo en la casa de Micaía. Fíjense nomás. Micaía se convirtió entonces ¿en qué? Se convirtió entonces en un sacerdote y convirtió su casa en un templo. O sea, ¿esto qué es? Esto es imitación, ¿sí?
Recordemos, hermanos, que el diablo imita precisamente las acciones del Señor. El enemigo imita todo lo que es de parte de Dios precisamente para desviar al pueblo de Dios, para desviar a su pueblo, ¿sí? Entonces lo que hizo precisamente Micaía fue imitar las acciones que tenía el pueblo de Israel, ¿sí? E hizo en su casa un templo y puso en su casa a un Dios. Y no solamente con esto, déjenme decirle que dice la misma palabra de Dios que Micaía se mandó a hacer un efod. ¿Saben qué es un efod? Un efod son las vestiduras que tiene un sacerdote consagrado, ¿sí? Micaía no era un sacerdote consagrado y sin embargo se mandó a hacer un efod y sin embargo él se puso el efod y él dijo, este es mi templo, y él dijo, este es mi Dios, y él dijo, yo soy el sacerdote, ¿sí? Piensa nomás qué grave situación tenemos. ¿Y cuántas veces sucede? Vuelvo a repetir, ¿cuántas veces sucede que usted que me está oyendo hace esto precisamente, hace lo que bien le parece, ¿sí? Y deja el culto al Señor, deja el ir a la iglesia, deja el ir a adorar a Dios. ¿Y qué es lo que hace? Cambia esa adoración y dice, hoy no vamos. Hijos, hoy no vamos. Hoy vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y vamos a hacer esto, y vamos no sé, un sinnúmero de situaciones que pudieran suceder precisamente en su casa. ¿Qué fue lo que pasó? Cambiaron el culto al Señor e hicieron un culto hacia otros dioses, ¿sí? Más peor, déjenme decirles que hubo cosas más peores que hizo Micaía. Que ustedes pueden preguntar, ¿más cosas más peores pudo haber hecho? Sí. Micaía le habló a uno de sus hijos, que no era su hijo, era un sacerdote que en alguna ocasión, en algún momento, era un levita que en algún momento iba pasando por ese lugar, y Micaía le dijo, ven, quédate aquí en mi casa. Y ahí se quedó en su casa, y ahí estuvo ese levita en su casa con su concubina, pero no era un levita que tomara el culto al Señor, sino ¿qué era lo que hacía este levita? Bueno, pues simplemente era un levita porque venía de la tribu de Leví, ¿sí? Pero no era un levita porque estuviera consagrado al servicio de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Este levita venía con su concubina y bueno, pues este levita, a Micaía le pareció bien que este levita estuviera posando en su casa, en la casa de Micaía. ¿Por qué creen que lo hizo Micaía? ¿Saben por qué? Porque él pensó, ahora ya tengo un levita, ahora ya tengo un siervo de Dios, y entonces a mí me va a ir bien. Fíjense nomás qué error tan atroz, ¿sí? De parte de Micaía, el tomar precisamente al siervo de Dios como un amuleto, ¿sí? Al decir, yo tengo a este siervo hospedado y ahora sí me va a ir bien, Dios me va a prosperar, ¿sí? Qué mal hizo Micaía. Y más mal, déjeme decirle que más mal, ¿por qué? Pues porque al mismo levita le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a ministrar en mi templo. Tú vas a ministrar con mi Dios. Y tú vas a ministrar aquí en mi casa. Y este levita lo que hizo precisamente fue eso, ¿sí? Le dijo a Micaía, bueno, pues es que yo tengo gastos y yo tengo esto, yo tengo lo otro. Sí, le dijo Micaía, no te preocupes, yo te voy a dar un costal de harina, yo te voy a dar esto, yo te voy a dar lo otro, y yo te voy a pagar a ti, ¿sí? Te voy a dar 10 ciclos de plata al año, ¿cómo ves? Y le dijo Micaía, le dijo el levita, me parece muy bien. Como que ya me está gustando esto, de ya voy a ganar dinero, voy a tener mi sustento, voy a tener donde ministrar, y aquí todos felices y todos contentos. Fue un mal proceder. Sin embargo, al levita le pareció bien. ¿Por qué le pareció bien? Déjenme decirles que él no conocía la ley. Este levita no sabía de la ley. Si hubiera sabido de la ley, inmediatamente le hubiera dicho a Micaía no. Sin embargo, desconocía la ley, ¿sí? Al desconocer la ley, entonces su corazón se va hacia las cosas terrenales, su corazón se vuelve hacia las cosas que no son de parte de Dios, y entonces le dice, no, pues me parece muy bien, 10 ciclos está perfecto, ¿sí? Y lo que me da y la harina y todo eso, el sustento está muy bien. A esto, ¿saben cómo se le llama a esto? Se le llama mercenario. Este levita se convirtió en un mercenario.
¿sí? ¿Qué es lo que vemos entonces? Cambiar precisamente el culto, cambiar precisamente las actividades sagradas que hacemos a Dios, las cambiamos por otro tipo de cosas, por otro tipo de ídolos, por otro tipo de acciones, que las cuales diría uno, me parece bien, esto me parece bien, esto me parece correcto, ¿sí? Como que estos pensamientos yo creo que no le afectan a nadie, no dañan a nadie. Sin embargo, el corazón de estos ídolos el corazón de estas personas empezó a desviarse cada vez más y cada vez más. Y hace un rato le preguntaba, ¿hasta dónde llega la inmoralidad? ¿Hasta dónde llega el pecado? ¿Hasta dónde llega el actuar como bien me parece? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cuáles son las últimas consecuencias? Así déjenme decirle nada más por adelantado. Esto está en el capítulo 18 de este mismo libro de Jueces, y en el capítulo 19 precisamente se narra esta historia. Déjenme decirle que a Micaía vinieron unos hombres de la tribu de Dan que iban precisamente caminando hacia el norte, llegaron y se metieron a su casa y tomaron precisamente a sus dioses, tomaron muchas cosas, no solamente a sus dioses, tomaron a sus terafines, porque incluso Micaía había hecho terafines. Sí, eso no lo mencionamos, pero había hecho terafines en imitación a los serafines que tenía de parte de Dios, ¿sí? En imitación a eso. Entonces Micaía tenía sus propios dioses, sus propios, vamos a llamarlos así, dioses domésticos, ¿sí? Aparte de que había hecho su dios grande, tenía pequeños dioses. Entonces estos hombres que venían de la tribu de Dan, que iban caminando, les pareció bien lo que había, robaron los dioses, se llevaron a estos terafines, y no solamente con eso, se llevaron los utensilios y le dijeron a Levita, a ver tú, ven para acá. Dice Levita, no, es que yo no, ¿cómo no? Si tú ministras aquí, a ver, ¿no te gustaría ministrar en otro lado donde hubiera una ciudad más grande y donde hubiera más gente y donde hubiera un templo? Y pues el Levita inmediatamente los ojos de signo de peso se le aparecieron, ¿verdad? Sí, cómo no, sí me voy, ¿sí? Sencillo. ¿Qué fue lo que pasó? Micaía se fue con mucha gente, fue a tratar de corretear, vamos a llamarlo así, a estas personas. Lo que sucede es que estas personas le dijeron, mira, date la vuelta porque ¿qué se me hace que de aquí si nos enojamos te vamos a matar? Mejor regrésate por donde veniste, y no pasó nada. Micaía se quedó sin nada, se quedó sin sus estatuillas, se quedó sin sus terafines, se quedó sin su templo, todo lo que había hecho se lo llevaron, lo saquearon estas personas. ¿Qué fue lo que pasó con el levita? El levita también pagó caro. ¿Saben qué? Esto es tremendo. Déjenme decirles, el pecado de la inmoralidad es tremendo y posiblemente ustedes se van a espantar. Lo que pasó con esta persona. El levita tenía una concubina. Cuando llegaron los hombres de la tribu de Dan, le dijeron a Micaía, hemos visto que tú tienes a un levita. Pásanoslo, dánoslo para que nosotros lo conozcamos, entre comillas, ¿verdad? ¿Saben qué? Micaía le dijo, no se los voy a dar, mejor les voy a dar a la concubina para que ustedes hagan con ella lo que bien les parezca. Ah, sí, entonces les pasaron a la concubina, en breve les voy a decir, le dieron a la concubina. Estos hombres hicieron lo que quisieron con la concubina, la violaron hasta el amanecer. Esta mujer quedó toda desmayada en la puerta de la casa de Micaía. La recogió el levita en la mañana, la echó en uno de sus asnos, se la llevó cargando porque no podía ni caminar esta mujer. Lo que pasó es terrorífico. Cuando llegó este levita a su casa, la mató, la destazó, la cortó en 12 partes, y esas 12 partes fueron enviadas como ejemplo hacia las ciudades de lo que le había pasado, a las ciudades vecinas. Por eso es que yo les preguntaba hace un rato, ¿hasta dónde llega la inmoralidad? ¿Usted sabe hasta dónde llega la inmoralidad? ¿Usted sabe hasta dónde puede llegar esa pequeña desviación que usted puede cometer en su hogar o en su casa? El permitir precisamente que no se le dé culto a Dios, olvidarse del culto al Señor y dar el culto hacia otros ídolos, hacia otro tipo de acciones. ¿Hasta dónde puede llegar eso?
Déjeme decirle que muchas personas están en la cárcel y están arrepentidas de lo que hicieron, ¿sí? Y ellos dicen, ay, si alguien me hubiera dicho, si alguien me hubiera llamado la atención, si mi mamá me hubiera dicho esto, que no se haga, ahorita yo no estaría en esta situación. Pero muchas personas se lamentan porque no hubo quien les llamara la atención, no hubo quien los educara, no hubo quien les instruyera de acuerdo a las normas que Dios ha puesto. Es terrible, ¿verdad? Es terrible esta situación. Pero bueno, pues esto es precisamente ¿por qué? Porque cada uno hace lo que bien le parece. Dejan a Dios, dejan a Jehová por hacer lo que bien le parece. Al final, ¿qué es lo que pasa? Se pueden arrepentir uno de muchas cosas, pero ya puede ser demasiado tarde. Hoy, en la actualidad, hay muchas verdades que posiblemente sean verdades humanas, ¿sí? Eso de sigue lo que te dicte tu corazón, y eso de cabeza fría y déjate guiar por tus impulsos y haz lo que tú creas correcto. Esas verdades precisamente son las que engañan al pueblo de Dios. Son las que van engañando y van haciendo que el pueblo de Dios se vaya desviando. Como ejemplo de esto, déjenme decirles que muchas situaciones sucedieron precisamente en la Biblia. Una de ellas les voy a decir, Eva y Adán. A Eva le pareció bien comer del fruto prohibido. ¿Qué fue lo que pasó? Las consecuencias, usted ya lo sabe, fueron expulsados de ese paraíso eterno, de ese paraíso terrenal. Otro ejemplo, a varios hombres les pareció bien, y usted ya conoce quiénes son, a varios hombres les pareció bien construir una torre para llegar hasta donde está Dios. Les pareció bien. ¿Saben qué fue lo que hizo Dios? Los confundió el Señor y fueron esparcidos en toda la tierra. A José, los hermanos de José, les pareció bien venderlo a los ismaelitas. ¿Sí? A David le pareció bien cometer adulterio con Betsabé. A Saúl le pareció bien consultar a la divina de Endor. A Sansón le pareció bien entregar su corazón a Dalila. ¿Y cuántos ejemplos de estos podemos ver precisamente? De muchas personas o muchos personajes de la Biblia que les pareció bien dejar a Dios y hacer lo que ellos creían que era correcto. Déjenme decirles una cosa. En el libro de Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice, es un texto que ya no lo sabemos, que ya sabemos qué dice, pero a veces no se aplica. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y muchos cristianos en algún momento lo han escuchado. ¿Cuántas veces escuchamos esa palabra que dice nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos no son los caminos de Dios, pero sin embargo caminamos en nuestros propios caminos, hacemos lo que nosotros pensamos siempre, pero Dios siempre nos ha dicho, es que te parece a ti derecho, crees que por aquí es lo correcto, sin embargo yo te voy a decir una cosa, te vas a arrepentir. Y vas a caer en deshonra y vas a caer en vergüenza, ¿sí? Y Dios precisamente es lo que no quiere. Dios no quiere que pasemos por esa situación. Dios es un Dios de amor. Por eso Él nos dice que tratemos de evitar esas situaciones. Déjenme decirles una cosa. Cuando Moisés fue llamado para liberar al pueblo de Israel, le dijo Dios, quita el calzado de tus pies. ¿Por qué le dijo quita el calzado de sus pies? Porque es necesario que tú te quites tu andar, es necesario que tú te quites tu caminar, es necesario que tú dejes tus pensamientos, tus emociones, tus costumbres, tu forma de andar, tu forma de caminar, que crees que es lo correcto y que hagas precisamente lo que Dios nos está mandando en las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Allá en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego, fíjense nomás lo que dice Pablo, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
¿Qué indica esto? ¿Qué indica esta situación? Esto indica precisamente que anteriormente se ofrecía un sacrificio, pero ese sacrificio tenía tres características. Era un sacrificio de animales en lo cual se tenía que morir ese animal. O sea, era un sacrificio, vamos a llamarlo así, que tendría, por necesidad, tendría que morir. Ahora, Dios pedía que fuera santo. Dios pedía que fuera consagrado, y Dios pedía que al ofrecerse el sacrificio fuera un aroma grato, el aroma que despedía el quemar la carne de ese animal fuera un aroma grato. Pero ahora Dios nos está diciendo, yo estoy pidiendo de ti un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo, ¿qué quiere decir? Es un sacrificio de tu propia vida, es un sacrificio de tus actitudes, que tú ofrezcas al Señor tu andar, tu caminar, que tú ofrezcas al Señor lo que tus pensamientos te dicen, cómo estás actuando en tu diario vivir. Que ese sacrificio a Dios sea santo, sea consagrado, que no sea revuelto, sino que de costumbres paganas o de otras costumbres del mundo, sino que sea un sacrificio santo y un sacrificio agradable a Dios, ¿sí? Lo que entonces nos está diciendo precisamente es que Dios nos está pidiendo que vivamos a Él de manera santa, de manera consagrada. Nuestro andar, nuestro caminar sea precisamente un andar consagrado al Señor. Todo nuestro ser, dice la palabra de Dios, espíritu, alma y cuerpo sean para la gloria del Señor. Todo nuestro ser, hablando de todo, sus pensamientos, sus emociones y todo tu cuerpo. Esto es precisamente lo que el Señor nos dice. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues en el versículo 2 de este mismo libro de Romanos dice, no os conforméis a este siglo. No te conformes, hermano. Conformarse quiere decir volverse a la forma de este mundo. Eso es conformarse. Conformarse es precisamente el que tú vayas caminando de acuerdo a las costumbres y de acuerdo a las actitudes que marca precisamente este siglo, ¿sí? ¿Qué es lo que marca este siglo? Este siglo marca inmoralidad, este siglo marca indecencia, este siglo marca pecados, este siglo marca muchas situaciones, muchas actividades, situaciones que, bueno, precisamente llevan al pecado y no son agradables para Dios, no son del agrado de Dios. Por eso es que el Señor nos dice, no te conformes, sino antes bien dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí vemos dos cosas. Tenemos que transformarnos. ¿Cómo se transforman? ¿Sabe qué? El mundo... Lo que pasa es que el mundo nos transforma al individuo de manera externa, vamos a llamarlo así, de afuera hacia adentro, ¿sí? ¿A través de qué? A través de la música, a través de imágenes, a través de muchas cosas, va transformando a la persona. Y entonces esta persona entra a través de los sentidos, entran precisamente esa música o esas emociones, entran a través de los sentidos y bueno, pues va transformando nuestra manera de ser, su manera de ser y su manera de actuar. Déjenme decirles que Dios hace lo opuesto. Dios transforma, pero primero transforma el espíritu, luego el alma y luego el cuerpo, ¿sí? Así es como Dios va haciendo esa renovación, y entonces ya tu manera de ser, tu manera de comportarse va a ser distinta. Por eso es que Dios está diciendo, no te conformes a este siglo, no seas como los que piensan que está bien, no seas como los que están trabajando, conformándose de acuerdo a las actitudes o de acuerdo a lo que les dicta este mundo. Si el mundo va para allá, ellos para allá. Si el mundo va para acá, ellos para acá. Y entonces no tienen un sentido fijo, sino que ahora no nada más ellos, sino sus hijos, su propia familia va caminando hacia una inmoralidad, ¿sí? A veces pensamos, ay, es que no sé cómo le vaya a suceder, no sé qué es lo que vaya a pasar con mi hija, no sé qué es lo que vaya a pasar con mi hijo. A veces piensan los padres, es que ya este mundo ya está cada vez más mal. Déjenme decirles una cosa, el cristiano, cuando está
en el camino del Señor. Un cristiano bien firme en el camino del Señor dice, no sé qué va a pasar. Un cristiano que está bien firme en el camino del Señor dice, mis hijos, así como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, él sabe, el cristiano bien firme sabe que sus hijos van a estar precisamente en el camino del Señor y les va a ir bien, como dice la palabra de Dios, y todo lo que haga va a ser prosperado. Dios nos ofrece esa seguridad, Dios nos ofrece precisamente eso, pero nada más es que es cosa de que usted no haga conforme a lo que usted piensa y diga que esto está bien, sino que antes bien Dios está pidiendo una renovación, una decisión. Dios está pidiendo ya una disposición de parte de todo su ser para que usted consagre su vida, sus pensamientos y todo los consagre al Señor. Déjenme decirles en el libro de los Efesios capítulo 4 versículo 17, y ya con esto estamos terminando. Efesios 4:17 dice la palabra del Señor, del 17 al 24, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Vea cómo dice ahí, no se está refiriendo a los del mundo, se está refiriendo a los otros gentiles. Gentiles quiere decir que ya se les fue predicado el evangelio. Gentiles quiere decir que ya recibieron la palabra del Señor. Dice, no andes como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, fíjense nomás, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos entonces? Lo que tenemos es precisamente que Dios quiere que usted sea renovado en el espíritu de su mente, que usted sea vestido de este nuevo hombre. Dios quiere que usted sea vestido y creado, no con... vamos a llamarlo así, sino renovado nuevamente, hecho todo nuevo en cuanto a todo nuestro ser. Nos debemos de vestir precisamente con vestidos nuevos, no los mismos vestidos de siempre, no los vestidos del mundo, sino quitar esos vestidos del mundo y poner los vestidos que Dios está ofreciendo o que Dios le está dando. Eso es precisamente la renovación. ¿Cómo lo va a entender usted? Pues precisamente cuando usted se dedique a leer la palabra de Dios, cuando usted se dedique a tener esa comunión con Dios, cuando usted se dedique precisamente a tener esa relación con el Señor, cuando usted se dedique a darle el culto al Dios puro y verdadero, entonces en ese momento Dios le va a dar un vestido nuevo. En ese momento usted no se va a tener que preocupar de renovar su mente, Dios le va a renovar su mente. En ese momento usted no se va a preocupar de cómo va a pensar o cómo va a actuar, Dios le va a decir cómo actuar, cómo pensar, porque sabe que cuando usted actúa y cuando usted piensa en los caminos del Señor, todas las cosas le ayudan a bien, todo le ayuda a bien. Para usted no va a tener problemas, usted no va a tener, sí, claro que va a tener problemas, pero en el Señor todo lo puedo en el Señor. Dice la palabra del Señor que Él va con cada uno de nosotros. Moisés, cuando iba precisamente a salir hacia la batalla, le dijo Moisés, si tú no vas con nosotros, Señor, no iremos, no nos mandes. Déjeme decirle que Dios le dijo, no solamente yo voy contigo, sino que yo voy a pelear por ti, y yo voy a hacer que este pueblo que ha provocado precisamente a mi pueblo Israel sea vencido. Y déjeme decirle que muchas veces, en muchas ocasiones, Dios sacó a su pueblo adelante, Dios le dio la victoria, aún sin pelear la batalla, Dios lo libró de tantas y tantas cosas. En esta hora quiero hacerle un llamado. Quiero que usted
Desee como niño, como dice 1 Pedro 2:2. Desee como niño la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezca usted en la salvación. Cuando usted desee como niño la leche espiritual, cuando usted desee como aquel niño que tiene hambre y lo que quiere más es que le den su leche, cuando usted desea la palabra de Dios, entonces usted va a crecer. No va a ser como niño siempre. Usted va a tener un crecimiento. Dice 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Entonces, no es niñez una edad cronológica, es niñez una condición espiritual. Dios le está diciendo, desea como niño, pero no nada más es quedarse en esa etapa. Dios le está diciendo, crece, vuélvete joven, vuélvete adulto, crece en el Señor. Y cuando tú creces, entonces cada vez estarás más preparado, y entonces cada vez podrás hacer frente a las adversidades del enemigo. Yo vuelvo a repetir, hago un llamado precisamente nuevamente hacia ti, padre de familia, hacia ti, adulto, hacia ti, joven, que tal vez en algún momento conociste de la palabra de Dios, que en algún momento supiste que había un Dios grande y verdadero y que ya lo habías dejado. Yo te hago un llamado para que nuevamente regreses al camino de Dios. No hagas como Micaía o como la mamá de Micaía, como esta situación. No hagas lo que bien te parezca, porque cuando tú haces lo que bien te parece, entonces estás declarando que no tienes rey. Cuando tú haces lo que bien le parece a Dios, estás agradando a Dios. Yo te invito a que te renueves y que nuevamente te decidas y que nuevamente entregues esa vida que Dios llamó en alguna ocasión, que regreses nuevamente a las sendas antiguas. Y a ti, que no has conocido del mensaje de Dios, hoy te llamo y hoy te digo que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que le gustaría tenerte a ti a tu lado, que no quiere que te pierdas en la inmoralidad, que no quiere que te pierdas en los deseos mundanos, ni en los deseos de tu carne, ni en las costumbres. Hay un Dios que quiere tratarte como hijo. Hay un Dios que quiere que estés bajo las alas de amor del Señor. Y en esta hora vamos a hacer una oración. En esta hora vamos a declarar, primeramente, a ti que no conoces al Señor, yo te invito a que hagas esta oración, ahí donde estás. Tú que no conoces de Dios y que hoy el Señor está dirigiendo este mensaje para ti, que has escuchado este mensaje, cierra tus ojos y declara en el Señor: Señor Jesús, en esta hora yo te pido perdón por haberte abandonado y te ruego que tú nuevamente me incluyas en la familia del Señor como hijo de Dios. Te pido que perdones mis pecados, te pido que me recibas como hijo y que hoy, a partir de hoy, tú seas mi rey y gobiernes mi vida. En el nombre de Jesucristo, amén. Y para ti que ya conoces la palabra del Señor, vamos a hacer esta oración. Señor y Dios, en esta hora, gracias te damos, Padre, por esta hermosa palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú has declarado, Señor Dios mío, que tal vez, Señor, me he alejado de ti, pero en esta hora reconozco, Señor Dios mío, que me haces falta. Reconozco, Señor Dios mío, que si no estoy, Señor Dios mío, bajo tus lineamientos, si no estoy, Señor, bajo tu palabra, Señor Dios mío, todas las cosas, Señor Dios mío, pueden estar en mi contra. Pero hoy, Señor Dios, que nuevamente, Señor, he recibido este mensaje, Padre. Dice tu palabra, Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Señor, tomo esta palabra, Señor, para mi vida, en el nombre de Jesús. Amén.